inicio. Vamos a tener pues en nuestro orden del día. Primeramente vamos a iniciar con un saludo, una corta introducción. Vamos a tener también las palabras de una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Vamos a abrir un espacio para las preguntas, una actividad que va a ser muy formativa para todos, porque también el construir, el leer y el también yo poder aportar de lo que me ha pasado también ha sido muy importante y también nos puede ayudar a todos a fortalecer estos procesos y vamos a tener un cierre y unas conclusiones. Entonces vamos pues a dar inicio de parte pues de todos los profes del área de ciencias sociales, tanto de jornada autónoma como sincrónica, primaria y bachillerato. Nos unimos en este bonito día para que podamos entonces dar inicio a este proyecto de educación financiera donde vamos a trabajar hoy. Educación financiera en tiempos de pandemia. Entonces, pues un fuerte abrazo para todos. Vamos a dar inicio. Le voy a dar paso a nuestro coordinador Omar Fabián Ruiz para que salude también a toda la comunidad. Buenos días, señor coordinador. Eh, bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a, a nuestra invitada, a María Yacinet. Pues fuimos compañeros de estudio, la especialización en gerencia educativa, y sé que vamos a tener muchos aprendizajes muy amplios, digamos, por su largo recorrido que tiene la invitada, a la cual pues le agradecemos especialmente el que haya aceptado esta bonita invitación. También un agradecimiento al área de ciencias sociales que organizaron este foro, pues que todos los años pues, se tiene a nivel institucional y que recoge como cada uno de esos procesos que se tiene. Cada uno de nuestros estudiantes, demás profesores y padres de familia que nos acompañan. El hablar hoy de educación financiera es, digamos que es un tema muy importante, ¿sí? Antes, digamos que era muy fácil, digamos, llevar esos controles de ingresos y de salidas, ¿cierto? Que podíamos tener, porque vivíamos en una economía, digamos, muy local, ¿cierto? Ahora que vivimos en unas economías tan globalizadas, quizás una de esas mayores o más importantes competencias que nosotros debemos desarrollar y trabajar son las competencias de educación financiera, ¿sí? Es decir, ya no es tarea solo de los economistas o de los administradores de empresas el tener como estos conocimientos que se tienen, porque hoy vivimos en unas economías muy globalizadas que rápidamente van cambiando y que requieren de altas, digamos, de ciertos conocimientos, pero también de altas responsabilidades que nos permitan tener, digamos, esos equilibrios que hoy se tienen. ¿Cierto? Un claro ejemplo fue digamos, lo que estamos viviendo en el país con respecto a la reforma tributaria, ¿cierto? Que muchas veces pues no comprendíamos bien, ¿cierto? Si bien se presentaban como unos beneficios, pero no comprendíamos bien cuáles son esos alcances que se tienen y esas sobredimensiones que se han tenido. Entonces, por eso es muy importante que podamos tener, digamos, estos conocimientos, aprovechar, digamos, la generosidad que ha tenido María Yacinet con el acompañamiento que nos va a dar hoy. Entonces, a todos, pues muchas gracias y les invito para que continuemos con la agenda.
Bueno, muchas gracias a nuestro coordinador Omar Fabián también por este abrebocas. También vamos a dar inicio, sin antes algo muy importante, vamos a encomendarnos también al Señor por todas estas beneficios, por todas estas cosas bonitas que hemos recibido. Entonces le doy paso a mi compañera Milena para que iniciemos entonces con una corta oración. Adelante, profe. Bueno, nos disponemos entonces para realizar la oración en este día. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias. Ya encomendados pues al Señor por todas estas bendiciones que hemos recibido. Vamos entonces a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Entonces vamos, los profes del área de ciencias sociales hemos querido hacer una corta introducción a todo este tema de la educación financiera. Entonces abro paso a mi compañero para que iniciemos entonces. ¿Por qué hablamos de educación financiera? ¿Qué es eso? A ver, vamos a contarles a toda la comunidad por qué hablamos de educación financiera. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? Adelante, profe. Regáleme en un segundo que nos faltaba el profesor Kevin acá por subirlo como coanfitrión y ya le damos paso. Profe Kevin, danos un segundo que ya te estamos subiendo como anfitrión. Listo, yo creo que ya aparezco. Entonces, muchas gracias. Nuevamente saludos a todos los presentes. Agradecimiento a la invitada que nos va a ilustrar a mayor profundidad sobre ese aspecto tan relevante en nuestra sociedad y para todos, independientemente de la edad, como es la educación financiera. Con respecto a esa introducción, quiero resaltar algunos puntos. Por una parte, bueno, la educación financiera no debe ser tomada solo como preocupación para las empresas, sino que las familias y las personas nos vemos enfrentados a retos, a toma de decisiones para administrar recursos. Un niño, cuando necesita elegir si va a ahorrar un dinero que tiene o comprarse un dulce, o ahorrar para comprarse un balón, un juguete, un videojuego, ahí está poniendo en cuenta su educación, pues también financiera. Asimismo, un adulto o un adolescente, pensando, por ejemplo, si quiere ya algo como aportar o tener unas vacaciones o comprarse una consola, adquirir algo. Siempre vamos a estar tomando decisiones y así no sean, que no nos parezcan de un orden económico, esas decisiones nos ponen en juego obtener algo con unos recursos escasos. Y eso no solamente lo hace una empresa, la familia, nosotros mismos en el día a día. Considerar que nosotros, como seres humanos, sea ya en este momento tenemos unas metas, unos sueños, y muchas veces para lograr esos sueños, esas metas, nos vemos con un concepto, una palabrita que es, por ejemplo, el ahorro, que desde la casa, los papás, o incluso abuelos o familiares próximos, amigos, nos mencionan y ahí vamos teniendo como eso. ¿Cuántos no tienen una alcancía a la orden de la mano? ¿Cuántos no vemos a nuestras madres, padres por allá con una alcancía, sea en la cocinita, de esas vueltas que dan en las transacciones en comprar alimentos y demás, guardando la monedita, si sea de 100, 50 pesitos, 500 pesitos, y al fin de año, ¿cuánto
no se ha logrado con eso. Entonces, las finanzas no debemos de tomarlas como algo solamente para las empresas y hacen parte de nuestras familias, de nosotros mismos. Y la edad, todos estamos constantemente tomando esas decisiones. Y algo más que quiero aclarar es que, bueno, nosotros tomamos decisiones económicas, financieras en el día a día, pero también en unas instituciones hay ¿cómo decirlo? Unos lugares especializados o con unos beneficios, con unos productos que ofrecernos, que eso sí es como hace parte de un campo más como para personas de ciertos rangos que pueden disfrutar de ellos, como son productos de ahorro, de crédito, tarjetas de crédito, eso lo escuchamos por ahí a cada rato, de pronto los adolescentes escuchan a sus padres en ocasiones, en conversaciones del orden de hacer también presupuestos, y eso entonces, bueno, ¿cómo vamos a comprender eso del ahorro, el crédito, tarjetas de crédito? Pues eso hace parte de todas las entidades que hay en el país. Entonces, comprender o tener conocimientos de educación financiera nos permite comprender ese mundo en el que estamos, nos ayuda a tomar mejores decisiones eh, y facilita la obtención de logros, de metas. Por eso es valioso y se hace pues este espacio desde la institución para acercar, permitir reflexionar, comprender el mundo en el cual habitamos y ubicarnos en cuanto a posibilidades de mejora en esta dimensión económica que los seres humanos nos vemos necesariamente como arrojados a resolver problemas o situaciones de esta índole. No siendo más, doy pues el espacio para continuar con el orden y que tenga la palabra nuestra querida invitada que nos va a ilustrar con mayor detalle. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profe Kevin también por esta corta introducción que nos abre también un panorama a todos estos elementos que venimos trayendo para el día de hoy. Le doy paso a mi compañero Gabriel para que nos cuente esos objetivos. ¿Para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Adelante, profe. Listo, muchas gracias, profe Juan, por pues, la presentación. Primero, un saludo especial para toda la comunidad y todos los presentes acá, directivos, estudiantes, padres de familia, etcétera, toda la comunidad. Y un saludo también especial y agradecimiento para nuestra invitada, la cual va a dirigir el foro, ¿cierto? Bueno, como ya lo decía el profe Juan y el profe también Kevin, con esa muy buen preámbulo, muy buena introducción. Estos son como los objetivos que nos van a guiar a través de este foro de educación financiera, cual pues es un tema bastante importante, bastante rico. Esperamos que le pongan bastante atención. Listo. El primero, pues son como son objetivos y a la vez son etapas que vamos a ir desarrollando a lo largo de este foro. Y el primer objetivo, que es el objetivo de inicio, nos dice propiciar conocimientos fundamentales en el ámbito de la economía, la administración y las finanzas. Segundo objetivo, contribuir a que los estudiantes aprendan a administrar sus finanzas personales y familiares. Bastante importante, ya lo mencionaban los compañeros. Tercero, el tercer objetivo que tiene que ver con el desarrollo, vivenciar con claridad los conceptos claves del proyecto financiero en los estudiantes del Cibercolegio UCN. Y el 4, que es a modo de reflexión, implementar conciencia en el ahorro, el dinero y el cuidado al medio ambiente. Dicho esto, entonces, pues continuamos con el desarrollo de la agenda y que tengamos presentes estos 4 objetivos que se van a desarrollar a lo largo del encuentro. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, profe Gabriel. Continuando entonces con nuestro orden del día. Entonces hoy nos hacemos muchas preguntas. ¿Y por qué nos hacemos tantas preguntas, profe Milena? Adelante. Bueno, es importante entonces hablar de educación financiera en tiempos de pandemia, porque estamos ante un virus primero que impactó notablemente la sociedad mundial, ¿cierto? E impactó los agentes económicos presentes en todo el sistema. Las familias se vieron afectadas. Según la Sobancaria en Colombia, entre abril y mayo del año pasado, el 80% de las familias vieron afectado la adquisición de recursos económicos para sus obligaciones cotidianas y entre octubre y noviembre un 60%. Las empresas, otro agente económico, vieron paradas todas sus actividades, ¿sí? Y el Estado se enfrentó ante una pandemia que le generó unos gastos que no estaban dentro de los presupuestos nacionales y ha ocasionado incluso que muchos de los países tuvieran que buscar o tuvieran recursos y endeudarse ante la banca internacional. Entonces,
esta pandemia toca a todos los agentes económicos que participan del sistema. Las familias se vieron obligadas entonces a reevaluar sus gastos prioritarios porque la aparición del COVID-19 ratificó la necesidad de que las familias sepan hacer un buen uso del dinero y promover una cultura de ahorro. ¿Cierto? Eso no significa que la pandemia detenga totalmente la economía o que cambie totalmente el sistema, pero sí nos muestra un lado muy vulnerable de las economías que es necesario preguntarnos, saber cómo organizarnos, sobre todo en un país como Colombia, que la gran mayoría de las familias subsisten con un salario mínimo. Entonces, además de los agentes económicos, a muchas personas la pandemia afectó las finanzas personales y eso se traduce en situaciones complejas. Mucha gente le faltan recursos para subsanar sus necesidades básicas, disminuyó sus gastos. Entonces es importante hacer una planificación calculada y una meditada planeación financiera. Entonces, por eso estamos hoy, para contribuir un poco a que la gente se eduque financieramente. Tenemos una invitada muy especial que nos va a contribuir a que nuestra comunidad educativa se forme en educación financiera. Muchas gracias, profe. Claro que sí, son cada una de las preguntas que nos hacemos todos. Bueno, ¿y qué hacemos? Esta situación económica que más adelante lo vamos a ver. Entonces Sócrates nos decía, el amigo ha de ser como el dinero, que antes de necesitarle se sabe el valor que tiene. Entonces, dado estas palabras y dado esta corta introducción, vamos entonces a darle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestra invitada. Nuestra invitada se llama María Yanice Balbín. Ella hizo sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional como economista. Es especialista en gerencia educativa de modalidad virtual de la Universidad San Buenaventura en convenio con la Católica del Norte. Es magíster en educación de la Universidad San Buenaventura. Es docente virtual de pregrado, posgrado, investigadora y consultora empresarial. Actualmente es docente de la Universidad Católica del Norte en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Entonces, tenemos una invitada muy preparada para este tema tan acertado que tenemos el día de hoy. Adelante, María. Bueno, muchas gracias, Juan y compañeros. Pues muy contenta de estar por acá porque son temas pues de suma relevancia y pues que se validan en este momento tan, digamos, tan difícil para muchas personas, pero que son temas que deberían ser de la agenda diaria y cotidiana de las personas. A mí la palabra educación financiera me gusta mucho y me llama mucho la atención porque hace referencia a un asunto cultural. Entonces, cuando se habla de educación en algo, es como cuando a uno le dicen educación física, educación tal cosa, educación en tal otra, es un asunto que debe volverse cotidiano de todos los días. Es decir, yo debo pensar en mis finanzas todos los días, así como pienso en mi alimentación, en no subirme de peso o en no bajarme mucho de peso, así como pienso si practico un deporte, en qué debo practicar más, en qué debo practicar menos. Digamos que las finanzas también deben volverse una rutina en nuestras vidas, porque finalmente, como lo expresaron los compañeros anteriores, tenemos que tener claro un asunto, y es que vivimos en un sistema económico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que desde que empezamos a respirar, desde que nacemos, e incluso antes, ya estamos consumiendo, ya somos agentes económicos. Puede ser que no tomamos decisiones sino hasta una edad un poco avanzada, digamos, cuando ya tenemos mucha conciencia, pero estamos generando un gasto, una inversión, estamos tomando decisiones económicas todo el tiempo. Hay una frase que yo le digo a mis estudiantes y es que el 99% de las decisiones que un ser humano toma son económicas. Y les voy a poner un ejemplo. La decisión de estar hoy en esta charla es una decisión económica, aunque mucha gente no lo vea así. ¿Por qué puede ser que mucha gente no lo vea de esa manera? Sencillamente porque puede ser que en este momento no esté haciendo una transacción como tal, pero ya hizo la transacción, o sea, ya la transacción está hecha. ¿Cuándo la hizo? Cuando se matriculó.
ya pagó, ya hizo la inversión, si se tuvo que desplazar. Inclusive en este momento hay muchas transacciones alrededor de esta charla. Hay un consumo energético, hay un consumo de internet, en fin. Entonces digamos que cuando estamos hablando de economía casi todo el tiempo. Y las finanzas, como un área de la economía, pues también se ha vuelto cotidiana. A eso quería pues hacer como énfasis al empezar. Muchas gracias por estar. Buenos días, como ya dijeron mis compañeros, mi nombre es María Yanices Balbín Tamayo, soy docente, soy economista, docente de vocación y digamos que estos temas me apasionan mucho y por eso pues acepté agradada. Voy a compartir pantalla, yo hice una pequeña presentación que pues le compartiré a Juan una vez termine, no sé si luego se las transmiten a ustedes, pero espero les sirva. Voy a agrandar esto. Me confirman si están viendo la presentación, por favor, y si me escuchan. Sí, María, perfecto. Bueno. Acá está bien. Listo. Ok. Entonces, voy a cuadrar una cosita por aquí y arrancamos. Ok. Bueno, entonces, yo quiero que hablemos un poquito pues de finanzas, pero más enfocado al tema familiar y al tema de la pandemia. A ver, las finanzas familiares han sido importantes siempre. ¿Qué pasa con la pandemia o qué pasó ahora? Pasó que llegó una enfermedad, como ha pasado durante años, la gente se enferma y a veces hay epidemias de muchas cosas, solamente que el COVID-19 trajo una particularidad con la cual la economía no contaba, los estados, los gobiernos no contaban y los modelos económicos tampoco. Y era que era de una alta transmisión, entonces nos iba a impedir reunirnos. El hecho de no podernos reunir nos empezó a generar una dificultad y fue la dificultad de hacer transacciones. Es cierto que vivimos en un mundo que está muy digitalizado, pero todavía nos falta mucho. Entonces todavía hay que ir al trabajo, todavía hay que construir mercancías para vender, todavía hay que encontrarse con los vendedores y con los compradores para generar transacciones, todavía tenemos dinero físico que nos implica encontrarnos, que implica tocarlo. Entonces esa velocidad de transmisión del COVID-19 es lo que ha hecho que la economía se vea tan afectada, porque pues, nos ha impedido estar juntos. Eso significa que la posibilidad de transar se ha disminuido grandemente. Y esa disminución de transacciones, pues en un primer momento dificulta la situación económica de quien produce un bien, de quien lo distribuye, de quien lo vende, de quien lo compra y de quien lo consume. Y como todos hacemos parte de la misma cadena, al final terminamos viéndonos afectados en nuestro ingreso personal, como personas y como familias. Entonces, déjenme decirles que actualmente en el mundo hay muchísimas personas que están teniendo que cambiar sus hábitos económicos, y quiero que me entiendan como hábitos económicos es su posibilidad de comprar algo o de vender algo o de producir algo para subsistir, inclusive vender su mano de obra, es decir, conseguir un empleo gracias a que las actividades que implican una alta concentración de personas y que nos tengamos que desplazar y reunirnos, como por ejemplo ir a las clases tradicionales, reunirnos en un salón de clase. Yo también soy docente tradicional, yo trabajo con la Universidad San Buenaventura y desde el 14 de marzo del año pasado yo no veo personalmente a mis estudiantes. Tuvimos que empezar a conectarnos por aquí, justamente hoy terminé semestre. Llevamos 3 semestres por aquí, que gracias pues a Dios ya habían avances en esto y se pudo continuar. De lo contrario, la educación hubiese tenido que parar, por lo menos la educación tradicional. Actividades como las culturales, como ir al cine, como ir al teatro, como ir a una discoteca, como ir a un bar, ir a un café. En el caso de los niños, ir a los jueguitos, ir a las piscinas, a los parques recreativos, son cosas que no se pueden hacer. No nos podemos aglomerar en las iglesias, no nos podemos aglomerar en los sitios de culto, no nos podemos aglomerar en los medios de transporte. Es decir, aquellas actividades que implican
alta aglomeración han tenido problemas económicos. Y el hecho de que usted tenga problemas económicos, de que yo lo tenga, de que mi vecino lo tenga, de que cada uno lo vaya teniendo, eso va generando una sumatoria, eso va generando una bola de nieve que se vuelve grande y termina afectando la economía del país y a su vez la economía del mundo. Por eso yo traje aquí a manera de ilustración algunos pequeños datos macroeconómicos. Cuando hablamos de macroeconomía, compañeros, estamos hablando de la economía del país. La economía del país actualmente, o digamos que históricamente se ha dicho que se divide en sector primario, todo lo que tiene que ver con el agro, con la casa y en fin, el secundario que tiene que ver con la manufactura y la industria y el terciario que tiene que ver con las actividades de comercio, las actividades de restaurante, de turismo y demás. Y quiero contarles que hay un cuarto sector que ya está muy fortalecido, que es el sector, por si alguien está tomando nota, es el sector de la cultura, el sector de la investigación, de la innovación y de las comunicaciones. Pero para lo que nos convoca hoy, es importante que sepamos que las personas nos dedicamos a conseguir nuestro sustento dentro de la economía colombiana en cualquiera de estos sectores. Entonces yo quiero que ustedes, a medida que yo les voy hablando, vayan pensando en lo que les digo aplicado a sus vidas y a las de sus familias. ¿En qué sector mi familia se está desarrollando? Entonces, por ejemplo, yo voy a hablar de mí mientras ustedes piensan en ustedes, ¿de acuerdo? Yo me muevo en el sector terciario. ¿Por qué? Porque yo no produzco ningún producto agrícola porque no tengo tierra. Quisiera, pero no la tengo. Entonces yo no tengo cultivos, yo no tengo vacas, no. Yo no tengo una empresa manufacturera, yo no produzco ningún bien tangible. Yo me desarrollo desde que me gradué en el sector terciario. ¿Qué hago yo? Yo presto un servicio que es un servicio educativo porque soy docente, un servicio investigativo porque hago investigación y presto el servicio de asesorías y consultorías para personas y para pequeñas empresas. Entonces yo estoy en este sector, en el terciario. ¿Qué significa esta participación? Colombia es una unidad. Nuestro país en este momento, digamos que lo vamos a dividir mentalmente en estos tres sectores. ¿Qué podemos observar acá? Que en el sector terciario se ubica la mayor concentración económica. Es decir, que de cada 100 personas que desarrollan o desempeñan una actividad económica, casi el 70%, o sea, 70 personas pertenecen al sector terciario. ¿Por qué es importante ese dato? Porque como el COVID-19 lo que nos prohíbe reunirnos, pues déjeme decirle que ese sector que me está convocando 70 personas de cada 100 es el que hemos tenido que parar. ¿Para qué? Para que la gente no se contagie más y para que no hayan más muertes de las que ya hemos tenido. Entonces, esas actividades de aglomeración, de reunión y de concentración son las que le dan el sustento a 70 personas de cada 100 habitantes de nuestro país. Eso hace que el problema empiece a tornarse un poco gris. Si fuese al contrario, digamos que el 70% estuviera produciendo en el sector agrícola, que hay muy poco índice de densidad poblacional, o sea, la gente no se aglomera, hay muy poco contagio, digamos que hubiésemos visto pasar el COVID como una enfermedad más, una gripa de gran transmisión, si hubiesen muerto algunos, hubiese sido doloroso, pero no se hubiera muerto tanta gente, entonces no estaríamos ni tan preocupados por la parte de salud ni tan preocupados por la parte económica. Espero me estén comprendiendo y que vayan apuntando las dudas que tengan. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la producción nacional, todo lo que se produce al interior de nuestro país, está soportado en el sector terciario. Entonces, de 2019 a 2020, como nos dijeron un día, no vuelven a salir, no vayan a trabajar, solamente van a ir a trabajar aquellos que tienen relación directa con la subsistencia básica de las personas y de los colombianos. Eso hizo que nosotros en el año 2020 no solo no lográramos producir lo que habíamos producido en 2019, sino que produjéramos un poco menos.
A eso es a lo que le conocemos como decrecimiento económico. Esta cifra, que seguramente algunos la estarán viendo muy pequeña, dice menos 6.8%. Significa que no solo no produjimos, sino que produjimos aproximadamente 7% menos de lo que deberíamos haber hecho en condiciones normales. Aunque en condiciones normales seguramente hubiésemos producido lo mismo y un poco más. Entonces, este decrecimiento económico afecta grandemente otras variables económicas, como por ejemplo, si no estamos produciendo, si yo tengo una empresa y no estoy produciendo, yo tengo que despedir a mis trabajadores. Y mis trabajadores todos tienen familia, sean casados o sean solteros, tienen familia. Y ese dinero que yo ya no le voy a pagar a mi trabajador porque no lo necesito, va a ir en detrimento de la calidad de vida del trabajador, porque él no va a poder aportar a la economía de las familias. Entonces, digamos que esto es una cadena que cuando uno de los eslabones se maltrata o se rompe, pues el resto de la cadena va a tener dificultades. ¿Ok? Entonces, respecto a esto, también quiero mencionar otra variable importante. Estos son datos del DANE que son actualizados. Entonces, aquí en esta gráfica, ¿qué podemos observar? En estas dos gráficas, en la de arriba, que no sé qué se me hizo el nombrecito, es la de desempleo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Claro, si estamos produciendo menos, obviamente hay que despedir a la gente porque no hay con qué pagarle. Entonces, el indicador de desempleo aumenta. ¿Cómo observo yo que aumenta? Pues en condiciones normales, compañeros, miren que traíamos una tendencia. Digamos que Colombia es un país que maneja un desempleo alrededor entre el 9 y el 12%. Esa es la normal. Digamos que no estamos contentos con él, pero es lo mejor que podemos lograr y así hemos logrado vivir y tener pues cierta calidad de vida. Pero cuando ya llega la pandemia y vemos que este indicador se sube, incluso recuerdo que para finales del 2019 el indicador llegó a estar en el 22%, pero a la hora de hacer el promedio, de sumar todos los meses y sacar un promedio, compañeros, pues digamos que para el 2020 se puede hablar de que hubo un desempleo más o menos del 16%. Cuando hablamos de desempleo, normalmente hablamos de un solo tipo de desempleo. A manera de ilustración y como tarea, para que consulten y se ilustren un poco más, hay varios tipos de desempleo. Aquí solamente estaríamos hablando del desempleo que se generó gracias a la pandemia. Entonces, digamos que aquí hay un desempleo. Al haber desempleo, pues la gente no puede comprar lo mismo que compraba. Por lo tanto, entonces las empresas tampoco van a vender como vendían y entonces digamos que la cadena se sigue y se sigue. Pero ¿qué sucede? Resulta que es que esta cadena, la grasa que hace que esa cadena se mueva, como la cadena de una bicicleta, es el dinero. Resulta que el dinero, yo traje por aquí mi dinero, les voy a mostrar mi dinero, miren. Para los que no lo conocen, este es un billete de 200 pesos muy viejito. Yo creo que está más viejo que yo. No, mentira, estoy más vieja yo, este es de 1980. Este es el medio socialmente aceptado, es el dinero. Y es un bien como cualquier otro, es decir, también cumple una función. Este es mi celular, este es un bien también, pero este no es un medio de pago. Es decir, yo no puedo ir a la tienda y decir, deme por favor una libra de carne y dejar mi celular. No, yo voy y compro lo que alcance con esto. Esto es lo que me sirve para intercambiar. En ese orden, digamos que lo que hace que la economía se dinamice es la cantidad de esto que haya en la misma. Entonces, si la gente no está pudiendo trabajar, gracias a la pandemia, en las casas hay menos de estos. Y como hay menos de estos, yo estoy de acuerdo con el compañero que habló al inicio, esto se configura en un bien escaso y al ser un bien escaso hay que darle un adecuado manejo, porque si no, te lo vas a terminar gastando y no vas a cumplir el objetivo que tenés cuando recibís un billete. La economía dice que el dinero debe cumplir un fin y el fin es generar bienestar. Y el bienestar no es presumir, el bienestar no es comprar cosas que no necesito con dinero que no tengo para presumirle a personas a las cuales no les importo. No, el dinero es para satisfacer mis necesidades básicas, que tienen un orden, digamos, entre comillas, lógico. Aunque aquí pues la lógica poco o nada sirve, pero
digamos que tiene un orden que cada uno podría darle. Por ejemplo, todos debemos comer, todos debemos tener un techo, no podemos estar a la intemperie, todos debemos vestirnos, poder dormir bien. Entonces, digamos que allí hay un orden de prioridad que cada uno debe darle, pero aunque la lógica aquí no aplique, pues sí hay unos cánones, digamos, unas normas, pues para organizar las prioridades. Yo, por ejemplo, no puedo pretender que mis padres, en vez de pagar la cuota de la casa o del carro, me compren un PlayStation de 5 millones. Pues eso no tiene ningún asidero en ninguna parte, pues porque jugar PlayStation no es prioritario, pero tener una casa cómoda sí, porque de la comodidad que yo tengo para vivir depende mi buen desarrollo, no solamente en la niñez, en la juventud, sino en la adultez y peor aún, en la vejez, porque volvemos a ser niños solamente que con la mitad de la energía o mucho menos. Entonces, esto es lo que hace que se dinamice la economía, pero esto tiene una característica, pierde valor en el tiempo. Él pierde valor en el tiempo por sí mismo y ese proceso se llama inflación. Entonces, en la pandemia tuvimos una poca inflación. Digamos que eso es una buena noticia dentro de otras no tan buenas. Es decir, el dinero perdió poquito valor. Sin embargo, seguimos con la problemática de que hay muchas personas que cada vez tienen menos dinero. ¿Yo qué voy a hacer hoy? Voy a tratar, pues no soy muy buena para dar consejos, pero dicen que el que oye consejos llega viejo. Algunos consejos para organizar las finanzas del hogar. Yo creo que en el público me habían dicho que iban a haber padres de familia, pero si no, ustedes le transmiten el mensaje. Entre los consejos para organizar las finanzas del hogar, porque en muchos hogares están rotas, algunos padres están preocupados, inclusive sus hijos, y la idea es empezar a curar esas heridas que dejó el 2020, que no las deja pues gracias a la pandemia, ¿cierto? Y que volvamos a tener, no a volvernos millonarios, porque esa tampoco es la finalidad, pero que volvamos a tener cierto nivel de vida similar al que teníamos antes de que todo esto sucediera. ¿Ok? Bueno, es así entonces cómo empezar a sanear las finanzas en familia. Para esto tengo 5 consejos muy sencillos que a mí me gustaría que empezáramos todos y ahí me incluyo yo a aplicar. Lo primero para sanear las finanzas en familia es tener bases sólidas. ¿A qué hace referencia tener bases sólidas? Ser conscientes de lo que significa el dinero en nuestras vidas. Yo lo acabé de decir, mire, el dinero para nosotros no es el fin. El fin de la vida no es conseguir dinero. El fin de la vida es ser felices, es conseguir la emancipación y la libertad como personas y como seres humanos. ¿Qué sucede? Que el dinero es el instrumento que nos va a permitir conseguir algunos bienes materiales que me van a ayudar a ese fin último. Por ejemplo, si yo quiero tener una educación mejor que la que me va a proveer el Estado, debo pagar por ella. Para eso me sirve el dinero. Si yo quiero tener una salud mejor que la que me va a proveer el Estado, tengo que pagar por ella. Para eso me sirve el dinero, pero el dinero no es ni para enriquecerse, ni para maltratar, ni para humillar, ni para que otros me vean. No, no es para eso. Es para conseguir lo que necesitamos para vivir como persona y como familia. Entonces aquí lo importante es que ustedes tengan claro como papás, como hijos, cuál es el papel del dinero en nuestras vidas. Cuando tengamos la conciencia de para qué es el dinero y no la tengamos solamente nosotros, sino nuestros familiares y nuestros amigos más cercanos, vamos a poder en grupo sanear esas heridas que nos ha dejado la pandemia. Entonces, ¿cómo lograr entonces esto junto a la familia? Tener claro, compañeros, que todo cuesta, hasta el tiempo cuesta. Y por eso hoy el tiempo lo tasamos en un valor. A uno le dicen, mire, es que yo necesito que usted me ayude a hacer tal cosa, ¿usted cuánto me cobra por hora? Y a uno, ¿por qué le ofrecen dinero por una hora? Porque usted ya se preparó, porque usted ya hizo su labor, porque usted utiliza eso como un medio para conseguir dinero, entonces su tiempo vale, su conocimiento vale. El producto que usted va a comprar vale. Uno debe pagar por lo que necesita porque las cosas valen. Si usted va a vender un producto, usted está esperando que le paguen, porque todo cuesta.
Y papás, los que hayan en el público, papás, a los niños hay que enseñarles que todo cuesta, que nada es regalado, que todo tiene una compensación, que todo genera un esfuerzo. Papá y mamá solos no tienen por qué cargar con todo el peso económico de la casa y los hijos derrochar y derrochar y derrochar, porque la obligación de nuestros papás es criarnos. Criarnos no es sinónimo de dinero, para que lo tengamos muy claro. Papás, mamás e hijos, los regalos. Hay muchas formas de hacerle entender a la gente que la queremos y no todos los regalos tienen que ser costosos, no todos los regalos tienen que ser iPhone, no todos los regalos tienen que ser Play, no todos los regalos tienen que ser moto y carros. Usted puede agradar a una persona con un detalle que tenga un valor económico considerable, no tiene que ser alto, puede ser una carta, puede ser un chocolate, puede ser una prenda. Yo tengo hoy puesta una camisa, igual a la de mis compañeros, yo creo que ellos no me esperaban con esta ropa. Esta camisa me la regaló la universidad, me la mandaron a la casa en Navidad, ese fue mi regalo de Navidad y hoy me la estoy estrenando porque era para un motivo especial y es hoy. Esto es un regalo. Esto es un regalo que seguramente, pues si mandan a hacer muchas, vale mucha plata, pero no creo que la mía haya valido un dineral. Entonces son regalos que son muy significativos, pero son regalos que no me generan un esfuerzo económico. Cuando usted tiene que hacer un esfuerzo muy grande para hacer un regalo, es mejor que no lo haga, porque usted no lo va a hacer a satisfacción. Entonces, a los hijos hay que enseñarles que hay regalos que nos tienen que tener una gran salida de dinero. Ahora, hay que enseñarle a los integrantes de nuestro grupo familiar que todos debemos aportar. Nadie tiene por qué cargar a nadie. Si todos recibimos un ingreso, todos debemos aportar. Y si hay alguno de los integrantes de la familia que no sale a conseguir un ingreso porque lo que le gusta o lo que debe hacer es quedarse en casa, como la labor de mamá también hay que valorarla porque mientras ella hace las labores de la casa, nosotros salimos a conseguir el dinero y debemos llevar ese dinero a la casa. No debemos gastárnoslo antes de llegar a casa porque la mamá y el papá y la tía y la abuela y el hermano, la hermana, quien se queda en casa aportando con la preparación de los alimentos, con el arreglo de la ropa, el arreglo de la casa, con cuidar la casa, también está desarrollando una labor y también merece tener la misma calidad de vida que aquellos que salen o salimos a conseguirnos el dinero. Yo espero que eso vaya quedando claro porque es una buena forma de que las cargas económicas dentro de la familia estén equilibradas, ¿ok? Y poder sanear así esas finanzas rotas que nos está dejando la pandemia. Juan, ¿cómo vamos? No, vamos súper bien, hágale. Ok. Yo le toco el timbre cuando ya nos estemos pasando. No, no me lo toque, que yo tengo mucho tema. Bueno, ahora, una tercera forma de sanear esas familias es aprender a manejar el dinero y enseñar a manejar el dinero a quienes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestras mamás. Puede ser jugando, por ejemplo, intercambiando cosas. Si Juan Fernando tiene un libro que yo quiero y él tiene uno que yo, si él tiene uno que yo quiero y yo tengo uno que él quiere, pues hombre Juan, préstame el libro, intercambiemos y luego nos lo devolvemos. Yo no tengo que comprarlo, ni tú tienes que comprarlo. Yo te cuido el libro, tú me cuidas el libro y nos ahorramos un dinero. Entonces, aprendamos a intercambiar, aprendamos a jugar. Hay muchas dinámicas que nos ayudan a aprender el valor de las cosas. En mi época, un dato que nadie les ha contado es que yo soy de Santa Rosa de Osos, nunca vivía allá, pero nací allá. En mi época, cuando estaba muy pequeñita, yo jugaba con caramelos, intercambiábamos lo que ustedes llaman láminas, eso ya no se ve porque ustedes ya no salen a la calle, y jugábamos con canicas, intercambiábamos canicas y aprendimos el valor de las cosas. Si yo quiero una canica como la que tenía mi amigo, yo tengo que o ganársela jugando o comprarla. Ahí no había más de otro, ahí no había más de otro. Entonces, uno a través del juego y de las dinámicas y juegos en familia podemos aprender a intercambiar, a que la plata se gana trabajando y a que trabajar no implica la pérdida de la libertad, que uno puede trabajar y puede ser feliz. Es decir, uno no tiene que tener todos los empleos del mundo porque uno tiene que ganar más que todo el mundo. Uno no tiene por qué tener el empleo X o el empleo aquel. Uno tiene el empleo que quiere tener y debe ser feliz con eso y con el dinero que le ingresa debe
cumplir el objetivo para el cual está diseñado el dinero, que ya lo he dicho en varias oportunidades. Entonces, papás y mamás, mucho cuidado, con los chicos se puede jugar y también se les puede enseñar a ahorrar. Papá, que yo quiero una Play y vale 2 millones de pesos. Sí, hijo, vamos a hacer una cosa, yo a usted le doy mensualmente un dinero, usted va a ahorrar la mitad y cuando tenga la mitad yo le doy la otra mitad. Pero papás, no podemos seguir pensando que a los hijos se les debe dar todo lo que nosotros no tuvimos, porque es que lo que a nosotros nos mueve a trabajar es justamente eso que no tuvimos. Entonces no podemos acabar con la ilusión de los chicos poniéndoles todo en la mano, porque las cosas generan sacrificio, aunque no deban generar dependencia, sí generan sacrificio. Si yo quiero un bien, debo trabajar por él. Y si yo no estoy trabajando por él, entonces debo ahorrar de lo que me dan y debo restringirme un poco de otros asuntos para poder conseguir ese bien adicional. Ahora, en familia, si lo que queremos es sanear nuestras finanzas en familia, la invitación es hagamos un comité financiero. Ese comité financiero, aquí me faltó una N, ese comité financiero se debe hacer en el comedor de la casa. Hay un mito de que en las familias no se debe hablar de dinero. Sí se debe hablar de dinero. ¿Por qué? Porque es que es el dinero el que nos da ese sustento básico. Entonces debemos hablar de eso que nos hace bien. Debemos saber cuáles son las deudas que mamá y papá están contrayendo y para qué. No permitamos que se endeudan para hacer un viaje, porque no es prioritario ahora. No podemos viajar ahora por salud y por muchas razones. Entonces no podemos permitir que papá y mamá sufran solos y en silencio. ¿Por qué? Porque se van a enfermar. Es mejor tenerlos aliviados, así tengamos menos cosas. Todos los integrantes de la familia deben saber qué dinero hay, debe saber qué hace falta y cómo se debe conseguir. Y si vamos a hacer una compra de gran envergadura como una casa, como un carro, como un celular de 4 millones, habiendo celulares de 700.000 pesos, eso se debe consultar en el comedor, hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos para conseguir ese logro común. Una casa no es problema de mis papás, una casa es problema de todos, porque cuando ellos no estén, seguramente esa va a ser mi casa. Entonces ese es un problema de todos. Entonces mucho cuidado que hay que hacer, igual que en las empresas, un comité financiero y el sitio más recomendado es en el comedor, donde cada uno expone sus puntos, a qué está dispuesto a renunciar y qué va a aportar en ese proyecto, ¿cierto? Pero para ese comité hay que tener un presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto? Mire, una suposición es algo que yo me imagino. Entonces, yo me imagino que en el futuro me va a ir bien. Yo no tengo por qué imaginarme que en el futuro me va a ir mal. Yo presupongo que me va a ir bien. Y ese presuponer, ese anticiparme a lo que va a pasar, yo lo debo plasmar, yo lo debo escribir, yo debo saber qué plata me va a entrar más o menos. Créanme que yo en este momento sé más o menos qué dinero voy a recibir de aquí a diciembre. A menos de que pase algo extraordinario, como pasó con el COVID, puede ser que esa cifra cambie. Y los presupuestos son eso, presupuestos, no tienen por qué dar a rajatabla, pero sí me dan una guía. Son como el Google o el Google para ir a algún sitio. Esa más o menos es la ruta. Bueno, puede ser que se equivoque, pero igual te va a llevar para el lado que no te va a llevar para otro lado. Entonces, esa es la hoja de ruta, ese es el GPS, ese es el GPS del bolsillo. Hacer un presupuesto, que nos da mucha pereza escribir. Por eso les decía, es disciplina, es una disciplina, es una cultura. Para poder hablar de finanzas familiares, tenemos que tener educación y la educación es disciplina. Entonces, yo planteé por aquí una pregunta para un próximo encuentro o para que ustedes la vayan resolviendo a medida que se vayan interesando en el tema. ¿Cómo se construye un presupuesto financiero familiar y cómo se analiza para la toma de decisiones? Yo aquí les voy a dar algunos tips, pero si ustedes no lo hacen, esto no es mágico, porque yo no soy bruja. Yo le cuento cómo se hace, pero ¿de quién depende? De cada uno de ustedes. A mí la nutricionista me dice, usted debe comer esto y debe comer esto. Con que ella lo diga, yo no voy a dejar de subir de peso. Yo voy a dejar de subir de peso si yo le hago caso en lo que ella me dice que haga. No es de otra manera y aquí pasa exactamente lo mismo. Un quinto punto para sanear las finanzas en familia es tener claros cuáles son los gastos y aunar esfuerzos en equipo, inclusive los que no trabajan.
porque están estudiando, pueden aportar a ese trabajo en equipo. Por ejemplo, si a usted le dan para estudiar una cantidad de dinero y usted ve que la economía familiar está apretada, pues, hombre, tenga la humildad de decirle al papá y a la mamá, no me dé esa cantidad, deme menos mientras podemos salir de la tranque, mientras vuelves a tener los mismos ingresos, o dámelos y yo los ahorro y si los necesitas aquí los vas a tener disponibles. Y no te los voy a regalar, te los voy a prestar y así no tienes que ir a prestar al banco o al gota a gota que nos va a cobrar intereses y nos va a acabar la tranquilidad. Entonces nos podemos ayudar entre todos. Entonces después de hacer el comité de gastos, se deben sumar esfuerzos y decir, bueno, yo aporto así, yo aporto así. No siempre se aporta con dinero, también se aporta ahorrando. Mamá, se aporta ahorrando energía, acueducto. Papá, se aporta ahorrando. Si yo me tomo 10 cervezas, me voy a tomar 5. Hijo, se aporta ahorrando, no voy a derrochar, voy a ganar las materias, no voy a repetir, no voy a hacer gastos innecesarios y demás. Cuando son parejas que no tienen hijos, muchas de las parejas escogen tener presupuestos aparte porque quieren tener vida privada. Pues déjenme decirle que difícilmente van a conseguir algo en conjunto. Y no tienen que aportar todo, pueden aportar solo una parte para ir construyendo un patrimonio. Una familia es una empresa. Cuando uno le empiezan a hablar de economía, le dicen que los dueños del capital somos las familias, y eso es cierto, porque el dinero que nosotros llevamos a los bancos es el dinero que los bancos usan para prestarle a las personas que se arriesgan a crear empresa y a invertir, y ellos se vuelven ricos con las ideas que se les ocurren con el dinero que nosotros ahorramos. Entonces aquí hay que tener también mucho cuidado con eso porque nosotros somos fundamentales para la economía. Entonces, cualquier ahorro sirve, cualquier aporte sirve, así no sea en dinero, mucho cuidado. Entonces, no se trata de que una sola persona haga el esfuerzo porque se va a cansar, se va a agotar, se va a descarrilar y se va a enfermar y se va a morir porque eso, digamos que va en detrimento de la calidad de vida de esa persona que a veces es el papá, en oportunidades muchas es la mamá, que no quiere contarle a sus hijos cómo están las situaciones. Entonces, por último, ¿cómo sanear? Entonces, todos ponen, ¿cierto? Es importante que debe haber una suma de esfuerzos y en esa suma de esfuerzos no solamente es, repito, dinero, sino también ahorro, buenas ideas, compromiso. Entonces, si en la casa estaban contratando una señora para que hiciera el aseo, pues 2 veces a la semana y eso cuesta un dinero, mamá, no, contrátalo solamente una vez que nosotros te vamos a ayudar para que la señora no se quede sin empleo y de paso, pues para que no tengas que gastar tanto. Entonces, digamos que hay muchas maneras de aportar. Ahora, con el coronavirus, ¿qué pasa? Pues con el coronavirus pasa que a mucha gente le cambió la situación. Algunos se quedaron sin ingresos completamente, otros se les disminuyó el ingreso y a otros se les aumentó. ¿A quién se le acabaron los ingresos? Por ejemplo, a la persona que le obligaron a cerrar su negocio durante varios meses, no pudo producir nada, se quebró y le quedó debiendo a todo el mundo. ¿Al quién se le redujo el ingreso? Al que de pronto le bajaron las horas de trabajo parcialmente, producen unos días sí, otros días no, a veces lo afecta, en fin, y tiene menos dinero, tiene que organizarse porque tiene que seguir viviendo, igual que quien no tiene ingreso. Entonces, quien no tiene ingresos claramente tiene que cambiar de actividad. Y ahí empieza a ponerse de moda una palabra que a mí no me gusta mucho, pero que sí funciona, y es la palabra de reinventarse. A mí me gusta más resiliencia. Reinventarse. Bueno, si en este sector económico no me está yendo bien, tengo que empezar a mirar cómo me traslado a otro porque de alguna cosa tiene que vivir. Ahora, a algunos empezó a irles mejor. ¿Quiénes? A los que producían, por ejemplo, productos de aseo, a los que producían tapabocas. ¿Quién se iba a imaginar? Yo que me iba a imaginar que hace 4 años un tapabocas valía 200 pesos y hoy vale 4.000. Un NK95. Entonces, digamos que no a todo el mundo le ha ido mal. Lo que pasa es que sí a mucha gente le ha ido mal y es a ellos a los que más hay que ayudarle. Hay que poner mucho cuidado con eso porque la vida sí se partió en 2, compañeros, y es antes del COVID y después del COVID. Por eso vuelvo y traigo la grafiquita, el cuadrito que les puse al principio para que la refresquen y para que quienes no habían ingresado la vean, ¿cierto? Ok. Ahora,
Las familias nos dimos cuenta lo vulnerables que éramos. ¿Cuándo? Cuando llegó el COVID y la economía se paró. ¿Por qué? Porque hubo pérdidas de empleo. Y eso llevó a la reducción generalizada de los ingresos, tanto para quien no volvió a producir y como para quien perdió parcialmente sus ingresos. Nos dimos cuenta entonces que de pronto hacía falta acceso al crédito, porque aunque los bancos intentaron portarse muy bien, digamos que el riesgo de que la gente no pague un préstamo aumenta, pues porque si usted pierde su empleo, usted primero va a comer y luego va a pagar. Entonces los bancos están muy reticentes a prestar, es decir, hay mucho dinero para prestar, pero a ellos les da miedito porque de pronto la gente no paga. Y quien está accediendo al crédito lo está haciendo de manera costosa. ¿Qué significa? Que va y le prestan estos 200 pesos, pero no tiene que devolver 200, tiene que devolver 400. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está aumentando. Eso significa que el dinero como bien se volvió caro, porque el dinero tiene un precio. Y el precio del dinero se llama tasa de interés. Entonces, cuando la tasa sube, el dinero está caro. Cuando la tasa baja, el dinero está barato. ¿Qué más pasó? Pues digamos que el gobierno le ha ayudado a mucha gente, pero es que somos muchos, somos demasiados. Somos nosotros más los vecinos que han venido porque necesitan nuestra ayuda. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que el gobierno no tiene para todos, porque además el gobierno también ayuda con lo que nosotros pagamos de impuestos. Y si encima todos estamos teniendo reducción de ingresos, pues nosotros no queremos pagar impuestos. Y no queremos pagar tanto. Y habrá gente que no tiene con qué pagar nadita. Entonces, el que pueda pagar que lo haga y el que no, pues muy preocupante porque eso descuadra también el bolsillo del gobierno. Entonces, al final del balance del COVID, lo que se dice es que ha habido ausencia de ayuda del gobierno y eso no es así. El gobierno ha ayudado, pero no alcanza para ayudarle a todo. Entonces, ahí hay otra vulnerabilidad. Y muchos hicieron uso de los ahorros. Por ejemplo, sacaron la cesantía, los asalariados. Algunos tenían unas vaquitas, las vendieron y ya se gastaron la plata. Tuvieron que estapar la alcancía. Algunos se gastaron la plata de la natillera, otros tenían un ahorrito, un CDT, en fin, unos dólares, lo que sea que hayan tenido, unas joyas también. Cualquier cosa, la gente ha tenido que hacer uso de los ahorros, ¿cierto? En este momento, después de año y medio de pandemia, las familias estábamos en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que estamos muy sensibles a cualquier cosa que suceda, pero eso se puede mitigar. El riesgo no desaparece, muchachos. El riesgo es como el ángel de la guarda. Usted no lo ve, pero él está ahí. Y el riesgo siempre está. Entonces, ¿qué pasa con el riesgo? El riesgo hay que aprender a mitigarlo. Eso es todo. Eso es todo. Uno, ¿para qué le compra el carro el SOAT? Para poder salir a la calle y si se le atraviesa algo o alguien, usted pueda responder tranquilamente y el SOAT pague. El SOAT usted no lo compra para no accidentar, si usted lo compra es por si se accidenta, poder responder. Entonces digamos que aquí la estrella del pastel es la educación financiera, entendiendo educación como comportamiento, como disciplina. Entonces aquí en educación financiera yo les voy a dar 5 tips importantes y me gustaría mucho que me pusieran aquí muchísima atención. El primer tip lo vamos a llamar presupuesto. En el presupuesto hay 2 asuntos. Esto es una imagencita de un ejercicio que yo hice para ustedes. Esto es un formatico. Yo este formatico es una hojita en Excel muy sencilla. Lo tengo, se lo puedo pasar a Juan si él me lo solicita con mucho gusto. Al final van a quedar también mis datos, no pasa nada, pero es muy sencillo. Mire, acá dice 30 de noviembre del 2020. Estamos hablando de finanzas familiares. Resulta que el papá se gana 1.100.000. Entonces aquí hubo una entrada de dinero. 1.100.000. Y le entró al papá, ¿cierto? En la misma quincena a la mamá le entró por un trabajo que hizo 900.000. Entonces, si sumaditos, si lo sumamos, ya tenemos como saldo 2 millones que entraron por mamá, ¿cierto? Como papá y mamá tienen las prioridades organizadas, lo primero es, si estamos pagando la casa, la cuota de la casa. Si estamos pagando el arriendo. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa también vive.
¿Qué es que ese señor tiene 20 propiedades? Eso no es problema suyo. A usted no le tiene por qué interesarle si él tiene 1 o 100. Esa es arrendada y hay que pagar el arriendo. Él verá qué hace con su dinero. Si usted necesita un descuento, solicítelo amablemente, puede ser que se lo otorguen, ¿cierto? Ok, entonces, vamos a pagar el arriendo, listo. Vamos a apuntar. Pagamos el arriendo, 700.000. ¿Quién fue y los pagó? Los pagó el papá, listo. Entonces, de los 2 millones de papá y mamá quedaron 1.300.000. Ahora, la mamá se fue a mercar, listo. Hizo un mercado y le valió 350.000. Perfecto, listo. Mamá mercó. ¿Cuánto quedó? Quedaron 950.000 para el mes. Ahora, nos van a invitar a los hijos a un helado y nos vamos a ir para el parque, en fin, nos gastamos allá 70.000, listo. Vamos a apuntarlo en las salidas, quedaron 880. Mamá. Sí, fuimos con la mamá. Ahora, a los hijos le dan la plata para que se transporten en la semana. Son 50.000 o en la quincena o en el mes. Listo, transporte de los hijos, la fecha, el transporte y quedó este dinero. ¿Y ese cuadro a mí para qué me sirve? Dirán ustedes. Le sirve para al final del mes usted darse cuenta cuánto pagó en gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos que usted tiene que pagar siempre? Ahí no hay nada que hacer. Trabaje o no trabaje, usted los tiene que pagar. Produzca o no, el mundo se mueva para adelante o para atrás, hay que pagarlos. Por ejemplo, la cuota de la casa o el arriendo, hay que mercar, hay que pagar servicios, hay que pagar el internet, en fin. ¿Cuáles son los otros gastos? Los variables, que esos son muy interesantes. Bueno, todos son interesantes, pero esos tienen una magia particular. Entonces fuimos al parque y nos gastamos 70.000. Listo. Resulta que a los 8 días fuimos a comer pizza y nos gastamos otro tanto. Al final del mes podríamos darnos cuenta que nos estamos gastando en la calle más de lo que estamos invirtiendo en el mercado. Entonces, no es que no volvamos a salir, es que si estamos teniendo dificultades económicas, ese gasto variable, que es variable porque no es fundamental para la vida, lo puedo disminuir. Y en caso tal, eliminar. Porque es más importante estudiar que ir al parque, eso es claro. Eso es claro. Entonces, hay ciertos controles que se pueden hacer a partir de este formato. Otra cosa, que es que yo estoy pagando un arriendo de 700.000 y resulta que es que en la casa solamente entran 2 millones. Bueno, ¿usted está en condiciones de pagar el 30% de su salario en un arriendo o debo conseguirme un arriendo más económico? Cuando yo tengo eso apuntado, ese es el tipo de análisis que yo puedo hacer. Para eso me sirve apuntar los gastos. No es para controlar, no es para celar a nadie, no es para cohesionar a nadie, no, es para tomar decisiones financieras inteligentes. Porque cuando usted no sabe qué plata tiene, ni en qué se la gasta, usted ninguna plata le alcanza. Usted puede decir, es que yo gano muy poquito, nadie gana poquito y nadie gana mucho. Porque hay gente que gana aparentemente mucho, pero como no controla, vive peor que el que gana poquito, que de pronto sí controla. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en el caso del presupuesto, viene el primer consejo de los 5 que le dije que le iba a dar. Reajustar el presupuesto, incluyendo todos los gastos, por pequeños que sean. Marcos, tráigame 500 de cilantro. Sí, mamá, la señora, 500 de cilantro. Y usted se va a dar cuenta que usted en el mes en cilantro se está gastando 15.000 pesos. Porque todos los días manda por 500 de cilantro, pues 15.000 pesos en cilantro. Yo le recomiendo que mejor en el mercado se compre un manojito que le vale 5.000 y mire a ver cómo lo tasa. Y esos 10.000 le sirven para comprar leche o para ahorrar. Y si los ahorra, al final del año son 120.000 que le sirven para comprarse unos zapatos. Entonces, ese tipo de deducciones es las que hay que hacer después de tener un presupuesto. Una de las características de la economía de hoy es que hay mucho producto digital. Entonces tenemos Wi-Fi, tenemos televisión digital, tenemos DirecTV, pero ahí no dan La hija del mariachi, entonces Netflix, pero es que ahí no dan la nueva serie que va a salir, entonces Amazon, entonces a mí no me gusta la música que tiene mi papá, entonces streaming y pago 20.000. Entonces empiezo a pagar un montón de cositas, que a la hora de sumarlos, en muchos casos superan los 100.000. Entonces, 100.000 pesos para una persona que tenga un salario de 10 millones de pesos no es plata. Pero el que tiene un salario de 10 millones de pesos no tiene tiempo de ver streaming. Pero
Para una persona que se gana 2 millones de pesos, esto equivale al 5% del presupuesto, que le puede servir para tener una Navidad mucho más tranquila, o para viajar, o para ir al médico, o para tener una mejor casa, una mejor cama, o una alimentación de mejor calidad. Listo. Lo mismo que los planes de celular. Hay muchos planes prepago que no te obligan y que son más económicos. Y eso no implica que seamos ni miserables ni amarrados. Es que la que nos dio la charla es economista y los economistas son muy amarrados. Los economistas no somos amarrados, los economistas manejamos la información a nuestro favor. Listo. Ay, que yo tengo una suscripción a un periódico, hay demasiadas noticias gratuitas hoy, hay mucho material gratuito y no hay necesidad de endeudarse. Que es que en el colegio me dijeron que tenía que comprar una calculadora, no sé cómo. Hay emuladores, cuando quieran les enseño a bajar los emuladores de Casio. Entonces no hay que comprar ya la calculadora, no era como en mi época que había que comprarla. El segundo consejo del presupuesto, llevar ese control por escrito de los gastos, y no solo de lo que sale, sino también de lo que entra. Ah, que me pagaron por allí una vecina que yo le había prestado 50.000, anótelos ahí, lo recupero, perfecto, entrada, me pagaron 50.000. Todo eso le sirve, además, para que haga control de lo que le están pagando. Además, esto es lo mismo que se hace en una empresa. La elaboración de un presupuesto le va a permitir a usted información valiosísima que le va a permitir optimizar los recursos de las familias. Entonces yo voy a decir una cosa muy fea. En la mayoría de los casos, hay familias que la pasan muy mal y hay familias muy pobres, yo eso lo tengo claro, pero hay familias muy desordenadas, que entra mucho dinero, pero viven mal porque no son organizadas. Entonces, vamos en 2 consejos, ¿listo? Ok. Ahora, el tercero tiene que ver con el crédito y aquí les traje un ejemplo de mi vida para que vean que estamos hablando de cosas con reales. Muchas personas nos apalancamos del crédito. Yo diría que prácticamente todas, y de eso también le traje una estadística muy interesante. Pero hay que tener mucho cuidado con el crédito. El crédito no es ni bueno ni es malo. El crédito es lo que yo quiero que sea, como yo lo maneje. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. A las tarjetas de crédito, que es una tarjeta que el banco te entrega con un cupo para que gastes si llegaras a necesitar, eso es un préstamo, muchachos. Eso no es una extensión del salario. No, eso es un préstamo que usted va a tener que pagar. Y como es un préstamo, el hecho de que usted la use hoy implica que la va a tener que pagar mañana. Entonces, un ahorro le va a garantizar a usted un consumo futuro, pero un crédito se lo va a vulnerar. El hecho de que yo tenga un crédito, eso implica que en adelante no voy a tener consumos garantizados, porque primero tendré que pagar el crédito. Entonces, este es el resumen de una de mis tarjetas de crédito. ¿Qué dice aquí? Aquí dice, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto le debo en total al banco? Pero los datos importantes. ¿Cuánto estoy pagando de cuota de manejo? Mire, por el solo hecho de yo tener la tarjeta de crédito, ya me estoy gastando 17.000 pesos. La pregunta es, ¿yo estoy en condiciones de pagar esos 17.000 pesos hoy? Pues papá y mamá, si usted no está necesitando las tarjetas, pues llame al banco y diga que usted no puede asumir ese costo, entonces que va a devolver la tarjeta. Y el banco le va a decir, no, tranquilo, le vamos a eximir por un año de la cuota de manejo. Mire, esta cuota de manejo, 17.000 pesos, en un año son 200.000 pesos. Y si usted tiene 3 de estas, son 600.000. Y si usted tiene 3 hijos, esos 600.000 pesos le sirven para darles un regalo en Navidad. Entonces, en eso hay que poner mucho cuidado. Listo, sigamos acá. Entonces, con respecto al crédito, ¿cuál es el consejo? El uso responsable del producto financiero. No tiene que correr a entregarlas, no. Contrólelas antes de tomar la decisión de si las va a entregar o no. Hágase otro cuadrito en Excel. ¿Qué va a decir el cuadrito en Excel? También lo hice y lo tengo aquí, se lo puedo pasar. En enero, tarjeta de crédito de vivienda, cupo 3.300.000. ¿Qué tasa me están cobrando? 1.94, que es alta, ¿sí? Ahora, ¿cuánto estoy pagando de cuota de manejo? 17.000. Si yo le hago esto mismo a todas mis tarjetas y sumo, y si no lo quiero hacer en el Excel, lo hago a mano, es que no es obligación, y cojo una calculadorcita y lo sumo, me voy a dar cuenta que me gano 2 millones de pesos y que de cuota de manejo probablemente al mes estoy pagando 60.000 pesos. Entonces, mucho cuidado, porque me estoy gastando el 2% de mi salario solamente por tener un plástico en la billetera para que la gente lo vea. No hace falta que la gente vea nada. Ahora, si yo compro con la tarjeta de crédito, tengo que pagar esto de intereses. Entonces, sume cuota de manejo,
más los intereses, más un seguro por si me muero. Eso, si usted suma esas cifras, aquí se va a dar cuenta que yo, por el solo hecho de tener esa tarjeta de crédito, me estoy gastando 80.000 pesos. Entonces, en eso hay que poner mucho cuidado. En Colombia, ojo, ese dato lo saqué esta mañana. El autor es Amaya. En Colombia, de 29.4 millones, 29.400.000 adultos que hay, el 13 millones, un poco menos de la mitad, tiene un producto financiero. Por eso es que al sector que no le ha ido mal en pandemia es al sector financiero. Por eso yo les decía, a uno les ha ido bien, a otros les ha ido mal. Ahora, la caída de ingresos de las personas debe de ir asociada a una reducción en el consumo. Es decir, si a mí se me reducen los ingresos, yo no puedo vivir igual, no puedo comprar las mismas cosas, no puedo ir a los mismos sitios, no puedo comer en los mismos restaurantes, no puedo dar los mismos regalos. Y si me quieren querer así muy rico y si no también. ¿Por qué? Porque es que no me puedo endeudar. Porque endeudarme me va a implicar a mí que a mediano y a largo plazo voy a terminar quedando mal. Entonces, ojo que ahí vamos con el tercer consejo. Entonces, el cuarto, con respecto al crédito, yo debo crear una lista de obligaciones financieras de ineludible cumplimiento. Esta parte es muy difícil de hacer. Y cuando yo doy estas charlas y estas asesorías de finanzas personales y de finanzas familiares, le digo a la gente, este es el punto en el que usted va a empezar a cascabelear, porque la gente no quiere saber cuánto debe. Vea, hágalo así, tápese la carita y mire con un solo ojo. Entonces diga, le debo a fulanito tanto. ¿Qué le hace que le duela? Pare y regrese cuando esté sanito. Le debo a fulanito tanto. Apunte todas las deudas para que sepa cómo las va a pagar. ¿Cuáles deudas debo pagar primero? Normalmente se pagan o las que me están generando mayor interés o las que me generan una cuota de pago mayor. ¿Por qué? Porque esas me disminuyen la cantidad de dinero que tengo en el bolsillo. Entonces, con eso hay que poner mucho cuidado. Obligaciones financieras de ineludible cumplimiento, el pago de impuestos. Al Estado hay que pagarle los impuestos. Usted no puede decirle al Estado que no tiene dinero. Además, porque el Estado, por su condición, lo puede embargar. Entonces, eso es una cosa que hay que hacer. Usted debe declarar y debe pagar impuestos. Usted eso no lo puede obviar. Debe pagar los préstamos que haga con los bancos, debe pagar la hipoteca de su casa si usted quiere que un día la casa sea suya, o debe pagar el alquiler o la cuota del carro. Usted debe pagar lo que debe. El que paga lo que debe sabe lo que tiene, porque uno tiene lo que le queda después de pagar lo que debe. Y por último, ya en la parte de planeación financiera, pues es muy importante después de conocer el presupuesto y qué debe, que usted haga una planeación financiera. ¿Para qué hago planeación financiera? Pues la hago para saber qué tengo, en qué me lo estoy gastando, cómo le voy a pagar a los que le debo y cuando termine de pagar, ¿sí? ¿Cómo voy a ahorrar? ¿Por qué? Porque si yo en este momento estoy pagando mi apartamento y un día lo termino de pagar, ese dinero, si mis ingresos siguen iguales, lo debo ahorrar para comprar otro, o para hacer un viaje, o para hacer el doctorado, o para ayudarle a alguien, para lo que yo quiera. Entonces también debo pensar en un ahorro. Entonces es importante conocer y tener una previsión de los gastos y de los ingresos. Para esto no tenés que hacer otro cuadro distinto a los dos que ya te mencioné. Y esto te van a ayudar a conocer qué capacidad de ahorro tienes. Aunque la literatura dice que todas las personas deben ahorrar el 10%, en este momento la invitación que yo le hago es, pague primero lo que debe, porque está pagando unos intereses. Económicamente hablando, pagar intereses es incurrir en una cosa que se llama el costo de oportunidad. Si yo no pagara intereses, ese dinero me lo podría gastar o lo podría ahorrar. Listo. Entonces, si me lo puedo gastar, soy más feliz, y si me lo puedo ahorrar, puedo darme gusto mucho más fácil. Entonces, la invitación es hacer planeación financiera para que pueda hacer un ahorro. Una pregunta que yo haría sería, bueno, ¿y uno para qué ahorra? Uno ahorra para construir patrimonio y sobre todo si está joven. ¿Y qué es construir patrimonio? Construir patrimonio es tener bienes o activos que en adelante le generen una entrada de dinero adicional. Si su papá o su familia es de concepción ganadera, cómprese una vaquita, una ternerita. Dígale a un tío que le venda una ternerita bien barata y la va criando. Luego, cuando sea una vaca, la vende y verá cómo se aumenta su dinero.
una marranita. Si su familia es de concepción comerciante, entonces también comercie, compre mercancía y véndala y verá cómo va a ganar dinero. Ninguna de las anteriores, listo, vaya ahorrando para que pueda entrar a la universidad. Ser profesional le va a garantizar mayores ingresos, se lo digo yo. Y va a poder en adelante comprarse un apartamento o comprarse una finca o vivir en el extranjero, hacer lo que usted tanto ha querido y lo que tanto ha soñado y lo que la televisión tanto nos ha dicho, que hay que comprar cosas. Bueno, si eso es lo que le gusta, lo puede hacer, pero hágalo con planeación financiera, a partir del ahorro, no a partir solamente de deuda. Yo no estoy en contra del endeudamiento. Uno sí se puede endeudar, claro que sí, pero usted cuando va a ir a comprar un apartamento de 300 millones, usted debe tener como mínimo 100. Préstenme los otros 200 y verá qué tan fácil. Me quiero comprar un carro que vale 30, tengo ahorrados 10 y me endeudo solamente en 20. Y así vas haciéndote a un patrimonio de cosas que no se desvaloricen y que en el tiempo te van a dar un ingreso adicional. Digamos que entonces este es el quinto consejo. Listo. Esto no te va a resolver la vida si no lo pones en práctica, pero si lo pones en práctica verás que en cuestión de una semana, 15 días, un mes, 2 meses, juicioso, vas a empezar a ver el cambio. Y si lo haces y cuando empiezas a ver el cambio tienes una pregunta adicional, quieres saber cómo se analizan esos cuadros que yo hice en Excel, aquí te dejo mis datos de contacto de WhatsApp, porque yo no contesto llamadas que no conozco, contesto más fácil el WhatsApp, le puedo resolver la duda que quiera. Ese es mi correo, ese es el correo de mi empresa y este es el logo de mi empresa con la cual hago consultorías a empresas grandes, medianas, pequeñas y a familias. En este momento hay muchas personas necesitando información y si la puede transmitir, hágalo con toda tranquilidad. Yo le voy a pasar la presentación a Juan, lo mismo que los dos formatos para que él se los haga extensivos. Cualquier duda, con mucho gusto la atiendo y muchas gracias por su atención. Perfecto. Aquí estoy. Muchísimas gracias, María. Qué charla tan interesante. Hasta aquí estaba yo pensando cómo hacía las cuentas en la casa porque no me alcanza la plata para nada. Y A eso es nadie, muy Juan. importante. Sí, ya va a tocar hacer la asesoría. Bueno, chicos y chicas, papás, mamás, ¿cómo les pareció esta charla? A ver, cuéntenos en ese chat. Por acá nos dicen que excelente, que muy buena, que hacer las cuentas, que mil gracias, que muy interesante. Listo, le doy paso entonces a mi compañera Daniela para que ella nos dirija algunas preguntas que surjan para nuestra invitada que tenemos el día de hoy. ¿Listo? Claro que Adelante, sí. profe. Gracias, profe Juan. Profe María, yo creo que todos quedamos impactados con toda esta información tan importante, tan pertinente para todos, porque nos toca un punto débil, la economía. Y precisamente con ese contexto, con esos ejemplos y con esos consejos, yo creo que a todos, como el profe Juan, quedamos pues como pensando y analizando que definitivamente esta educación financiera es primordial para la vida. Y ahí yo quería hacerle una pregunta antes de darle paso, me disculpan entonces los padres y estudiantes que quieran preguntar, ya les voy a dar la palabra. ¿Cómo podemos, esto es para nosotros los docentes, cómo podríamos nosotros transversalizar la educación financiera dentro de los procesos escolares, que me parece muy pertinente también que desde el aula se puedan dar paso a esta educación financiera tan importante para la vida? Ok, mira, pues a ver, a nivel del Estado, digamos que el gobierno ha venido insistiendo a través del Ministerio de Educación en el tema de enseñarla en las aulas, pero hay un cierto temor, digamos, por parte de los docentes porque muchos dicen, no, yo no manejo las temáticas, realmente no hay que tener demasiados conocimientos previos, pero sí hay que ilustrarse y en esto, digamos que el gobierno ha sido muy cuidadoso, vea, le cuento. El Banco de la República, y esto para los docentes y para los asistentes, el Banco de la República lanza constantemente cursos gratuitos en línea. En Coursera también encuentra uno mucho material gratuito en línea. Hay una página que se llama EDX, que también es nutrida por un organismo multilateral de desarrollo, también con información gratuita. Pero ¿qué es lo más importante? Yo pienso, profe, que nosotros a los chicos
debemos llegarles es con nuestra realidad. Muchas veces dice que los docentes no debemos hablarle a los estudiantes de nuestra vida, y yo al contrario creo que sí. Yo creo que con ellos debemos hacer ejemplos en las aulas. Por ejemplo, yo mencionaba al principio el tema de los juegos didácticos. En una tarde cultural, ¿por qué no llevar un monopolio y ponerlos a jugar? ¿Por qué no volver otra vez? A mí me tocó la época en que se hacían las jornadas de la antioqueñidad y yo vendía cofio. A mí toda la vida me ha gustado la plata. No tengo, pero me ha gustado. Y sé cómo se consigue y me la gasto con mucho gusto. Entonces vendíamos cofio, pero no era para hacer dinero, era para aprender a transar, para enseñarle a los muchachos a costear un producto. Entonces hagamos una feria, listo. Y si la queremos hacer virtual también, vamos a vender un servicio. Que fulanito sabe tocar guitarra, listo. Entonces en la feria él nos va a cantar y nosotros le vamos a pagar. Enseñémosle cómo puede costear, cuánto cuesta una hora de su trabajo. Que fulano tiene experticia, no sé, por decir cualquier cosa, en un área de conocimiento, en cuanto me das una clase particular, enseñémosle qué es un costo, enseñémosle qué es un costo fijo, qué es un costo variable, qué es un gasto, enseñémosle a los muchachos cuál es su condición de consumidores. Mire, con esta generación hay una característica y es que ellos nos han visto consumir como locos y ellos creen que es así. Enseñémosles con el ejemplo. Mostrémosle a los muchachos que uno es igualmente feliz con unos zapatos de una marca e igualmente feliz con unos zapatos de otra. Yo creo, profe, y no creo que con esto conteste a tu pregunta, yo creo que a los muchachos se les transversaliza esto en el colegio, es con el ejemplo, porque esto es del diario vivir. Uno aprende a rezar porque ve rezando el profesor. A mí me gustó mucho que hubiéramos empezado con la oración. Es la primera vez en muchos años que entro a una conferencia y empezamos así, pero es que antes se hacía así. Créame que estos chicos van a tener presente orar antes de empezar una actividad. Entonces, volvamos esto pan de cada día en el colegio. Enseñémosles a consumir los libros, enseñémosles a consumir las copias, el material digital y cuando nos veamos presencial, en fin. Yo creo que es con el ejemplo. Yo pienso que hoy día nosotros somos el producto de nuestros padres y estos muchachos van a ser el producto de lo que nos ven hacer a nosotros. Entonces aquí es donde tenemos que poner mucho cuidado. Perfecto, no, muchísimas gracias. Claro, el ejemplo como el mejor método para un aprendizaje significativo. Entonces, a ver, de pronto, ¿quién tiene preguntas? Yo había visto que estaban como escribiendo en el chat. Me alzan la manito, por favor, si alguien quiere entonces hacer directamente una pregunta. Yo por acá había leído eso. Ah, bueno, por acá veo que me la están levantando. Pero no, ay, no me da como para darle la palabra. Ah, bueno, no sé si. Ah, ya. Ahora sí, ya. Maximiliano, ahí te solicité. Sí, Eso. sí, hola. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es como el empleo que más, por decirlo así, más mueve la economía en estos tiempos de pandemia? Bueno, te respondo, Maximiliano. En este momento los sectores económicos que más están moviendo la economía son los sectores agrícola y productivos. El agrícola, ¿por qué? Porque como tenemos problema para relacionarnos, digamos que Colombia particularmente, nosotros traemos muchos productos de afuera, de otros países, para el consumo. Y entonces, como hemos tenido problemas para comerciar, digamos que nos estamos viendo en la necesidad de producirlos aquí. Entonces, digamos que quien tiene un cultivo hoy de papa, quien tiene hoy un cultivo de maíz, prácticamente está vendiendo todo en el país. Entonces, el sector agrícola se está moviendo mucho. Y se está moviendo mucho el sector de la industria. ¿Por qué? Mire, Maximiliano, que está pasando una cosa muy interesante. Nos encantan las marcas importadas, pero como nuestras familias están perdiendo el empleo, nos estamos dando cuenta que debemos comprar nacional para ayudarle a los empleadores para que no tengan que despedir a la gente. Entonces, digamos que la manufactura, la industria y la agricultura están moviendo la economía. El sector servicios, que son, por ejemplo, las cafeterías, los bares, los restaurantes, no se han acabado, pero están siendo poco rentables porque como se esperan 5 picos de esto y vamos en el tercero,
Entonces, digamos que quien tiene todavía mucho capital para invertir y quiere hacerlo, podría resistir un cuarto pico, es decir, que nos vuelvan a encerrar, o un quinto pico, pero quien no tiene ya dinero y los bancos no le prestan, tiene que cambiar de actividad. Esto para resumirle a alguien que preguntó algo por ahí, un emprendimiento, algo vi, en este momento, si se les va a ocurrir una idea de negocio, que sea una idea de producir algo, que sea un bien, ojalá tangible, que sea un emprendimiento para resolver un problema, pero digamos que ya el tema servicios hay que darle un tiempo de espera mientras hay inmunidad de rebaño y podemos volver a estar todos juntos. Muchísimas gracias, profe y Maximiliano, por esa pregunta. Acá leo una que habían puesto en el chat y decía Magali Montoya que si el banco a raíz del COVID-19 nos engañó y triplicó las cuotas, ¿qué se debe hacer entonces? Bueno, lo primero es, y me gusta mucho la pregunta, lo primero es, los bancos no nos engañan. Lo que sucede es que nosotros no nos preocupamos por tener la suficiente información para tomar una decisión. Entonces, los que tomamos malas decisiones somos nosotros. Y le voy a explicar por qué. Los bancos nos dijeron, vamos a parar por un tiempo, por 3 o 4 meses y no me pague, ¿cierto? Pero ellos no lo dijeron y nosotros tampoco preguntamos, es bueno, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Pues resulta que es que en ese tiempo los créditos siguen corriendo intereses. Pero cuando uno paga un crédito, uno no solo paga el crédito y los intereses, sino que uno paga unos seguros. Y hay diversos seguros. El más conocido es por si me muero. Entonces resulta y sucede que como no le dimos un solo peso al banco, esos dineros de seguros y de intereses se fueron acumulando. Entonces, cuando retomamos nuevamente el crédito, entonces eso se había aumentado y uno dice, uy, no, me robaron. Pues pareciera que sí, pero no. No es un robo, es sencillamente que ellos lo que hicieron fue acumular un montón de obligaciones. Es como si uno dejara de pagar el arriendo 4 meses y paga un arriendo de 1 millón, pues cuando ya lo tenga que pagar, ya tiene que pagar 5 millones. Uno dice, no, pero ¿qué es esto? Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí, compañeros? Si su condición económica no ha cambiado y usted no tiene necesidad de dejar de pagar, no lo haga. Si su condición económica cambió y tiene necesidad de hacerlo, hágalo. Pero primero, infórmese. Segundo, pregunte. Si no encuentra fácil la información, pregunte. Que créame que cualquiera que tenga la información se lo va a responder. Pero no tome decisiones ni mediado solamente por el banco, porque él está cuidando sus intereses solamente, ni en caliente, ni en desesperación. Para eso hay que tomar pausa y pedir ayuda, Bueno, vamos a darle la palabra acá al acudiente de los hermanos. Ay, qué pena, le bajé la mano. ¿Me la puede volver a subir? Que la tenía ahí. Acudiente, hermanos. Eso, ya le solicité. Ahora Aló, sí. buenas tardes. A ver, yo fui la persona que hice esa pregunta, soy la mamá. Yo soy de presupuesto, yo trabajé con entidad financiera toda mi vida. ¿Qué pasó con lo del COVID? A ver, nosotros por circunstancias, porque Dios lo quiso así, estábamos haciendo la construcción de una vivienda, pagábamos arriendo, y te voy a ser sincera, solamente Dios pudo movernos a nosotros a meternos a la casa en condiciones, pues, incluso no aptas para vivir, pero fue para un bien nuestro, ¿sí? O sea, hoy en día lo vemos y pudimos aprender mucho. Los chicos les costó bastante porque vivir de comodidades a pasar, ¿comodidad en qué sentido? Que tú tengas un lavaplato, las cosas más mínimas de una vivienda, ¿sí? Pasar a circunstancias y pues cosas que ellos incluso ahorita les cuesta contarlas. A mí sí no me cuesta contarlas, eso es un enriquecimiento y fue la obra de Dios. ¿Qué pasó? Durante la pandemia nosotros hicimos una construcción de una casa, pero a nosotros nos quedaron mal. Entonces, ¿qué pasó? Mi esposo tenía financieramente, nosotros somos de cálculos, somos de presupuesto, de que tú pagas esto, tú pagas esto. Yo no dejé de trabajar hace un tiempo, entonces el presupuesto estaba muy marcado. No se puede asumir esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto y no se puede hacer esto, ¿sí? Los chicos lo saben, aquí ellos saben el endeudamiento de nosotros, ellos saben toda la economía, incluso saben que tienen que ahorrar agua, que tienen que ahorrar esto, que tienen que, o sea, el ahorro mínimo que tienen que hacer como hijo, ¿sí? No son exigentes, se les aclaran las cosas y cuando
Mi hija le dieron un trabajo, ella apoyó totalmente la economía de la casa. ¿Qué pasó? El banco sí nos engañó. Yo pregunté durante la pandemia, ¿qué pasó? Pues nosotros aceptamos eso, la verdad fue un error después, no debimos aceptarlo, debimos esperar en Dios, porque esa plata que se estaba pagando a los bancos la invertimos en la casa para poder poner cosas básicas, como decir el mesón de la cocina, como decir, ¿sí me entiendes? Entonces no fue para desperdiciar el dinero, fue para invertirla dentro de la casa para poner las condiciones mínimas. ¿Por qué lo aceptamos? Porque nos dijeron muy claro, y yo pregunté, porque yo fui financiera toda mi vida, colocaron en productos financieros, sé cómo se manejan esos productos y durante toda la vida hemos tenido productos financieros y nunca hemos incurrido en gastos. Es más, las tarjetas de crédito las usábamos a una cuota para no pagar intereses. Es más, eso se lo he enseñado yo a mis hijos, esto se tiene solo por necesidad, pero definitivamente en la pandemia nos tocó totearnos financieramente porque los maestros no nos construyeron a nosotros todo, nos tocó reventarnos económicamente. Ellos dijeron, no tenemos plata para ladrillos, pues Giovanni, Sandra, endeúdense hasta el cuello, un cuello que no sabíamos, o era endeudarnos o era seguir pagando arriendo y dejar esto montado y que se perdiera. ¿Sí? Entonces, era una cosa, empezamos a analizar, bueno, si nos endeudamos pasa esto, y si no nos endeudamos pasa esto, y sí, o sea, nos tocó hacer lo menos dañino. Entonces nos endeudamos, pero definitivamente el banco ha sido muy negligente, nosotros estuvimos presentes, hemos ido, ya hubo un tiempo, nosotros recibimos un subsidio de vivienda, por eso nos tocó pues terminar la casa en óptimas condiciones, porque si no, no recibíamos el subsidio de vivienda. Recibimos el subsidio de vivienda y la verdad con Colpatria fue bastante difícil. Colpatria nos aumentó una cuota de 1 millón de pesos, nos llegó en 2.300.000, cuando mi esposo gana 3 millones, es absurdo, ¿sí? Es totalmente absurdo. Entonces, pero sí hubo una pérdida de dinero bastante representativa. Ellos manifestaron pues cosas que no cumplieron. Yo sé financieramente, o sea, yo sé que se cobra, que se paga el seguro de deudores. Yo pregunté muy claro, bueno, el seguro de deudores que me van a cobrar durante el tiempo que no pague, ¿es el mismo el de la cuota o me van a cobrar sobre saldo a capital? No, ellos todo lo manipularon, utilizaron términos muy... Y yo llamaba y decía, no, dígame cuánto es la tasa de interés, dígame cuánto es esto, dígame... No, todo el tiempo evadieron al sol de hoy que yo metí un derecho de petición apoyada, pues tú sabes que tú estás jodido, entre comillas, perdóneme la expresión, aquí en Santander hablamos así, y pues si estás jodido tienes que conseguir un abogado quien te cubra, ¿no? Y pague abogado. Ahorita que un derecho de petición vale 1 millón de pesos, no, yo Sandra lo montó, busqué asesoría, busqué por este lado y otro lado, y al sol de hoy han contestado. La verdad dejamos de pagar eso, ya estoy averiguando, la casa no la pueden tocar porque pues tiene un subsidio de vivienda, o sea, ya me ha tocado con abogados amigos que no me cobren, pero resulta que ya una tutela y eso ya te cobra, ¿sí? Estoy detrás de a ver si la pontificia me colabora en el consultorio jurídico para meter tutela, pero se nos salió de las manos, fue algo que se nos salió de las manos, pues es algo que yo le decía a mi esposo, la falta de confianza en Dios. Ese fue el error nuestro, la falta de confianza en Dios, haber esperado el tiempo que Dios quería que esperáramos en condiciones no deprimentes, porque de por sí hay gente peor que uno, hay gente que vive en cambucha, hay gente, y ellos los han visto aquí mismo. Entonces uno dice, bueno, por lo menos tenía un techo donde meter la cabeza, si no tuviera ventana no pasa nada, algo pones tú para cubrir, pero fue falta de confianza en Dios, lo que tú dices, y fue una mala decisión, fue creer en algo que definitivamente los bancos no cumplieron. Un banco que sí cumplió fue Da Vivienda, independiente de lo que sea, lo que decía mi esposo que ella dijo, Sandra, lo independiente de lo que sea Da Vivienda, que nos vaya a meter 4 cuotas más, no nos importa, ¿sí? Pero no nos cambió las condiciones. Es decir, te respetaron tu flujo de caja y te respetaron lo que tú pagabas mensual. Pero pasar de un endeudamiento, es que no eran 2 productos, eran 4 productos lo que teníamos con Colpatria, porque tocó totear unas tarjetas que no se usaban y eran cupos de 5, 6, 7 millones de pesos y un crédito de 50 millones. Claro, era un endeudamiento de como 70 millones de pesos con un solo banco y con el otro teníamos casi 20 millones, construir una casa vale 100 millones de pesos. Entonces, ese endeudamiento alto nos originó problemas. Es más, hoy en día lo que tú dices, tú tienes que analizar si pagas o no pagas. Decidimos no pagar, ¿por qué? Porque ya nos está afectando hasta para comer, ya no nos estaba quedando para comer por pagar el crédito. Entonces decidimos, yo dije, no más. Dios sabrá qué hace porque pues confiamos en algo y no nos cumplieron, ¿sí? Da Vivienda cumplió, o sea, Da Vivienda se le habló, se le dijo,
Por cubrir Colpatria unos meses, nos atrasamos en Davivienda 2 meses, pero yo ya hablé con Davivienda, pues es que esto está a nombre de mi esposo, pero ya él habló, dijo, no se preocupen que nosotros a ustedes no les vamos a dejar de pagar, están atrasados, no importa, pero estamos pagando la cuota mensual. Más de la cuota mensual para podernos nivelar. Entonces mi pregunta es, ¿está uno con deuda? Sí. ¿Sabes cuál es tu endeudamiento? No incurres en gastos extras, tienes muy limitado tu endeudamiento y tus cosas son claras, tu presupuesto es claro. Yo soy de presupuesto, así como dices tú. Se nos salió de las manos porque no fue nuestro. Sí fue nuestro, ¿en qué sentido? Por ignorancia al momento de construir no sabíamos cuánto se iba en la construcción. Sí fue ignorancia, pero fue un aprendizaje. Sí, fue un aprendizaje que nos ha costado, sí nos ha costado bastante, incluso la tranquilidad, lo que tú decías, ¿no? Entonces uno ya no sabe qué hacer en estas circunstancias. Tú decías que buscar ayuda es generar más gastos, o sea, No, pagar un abogado es permítame, le doy un consejo no, sin conocer a sí. profundidad el caso, pero vea. Y vamos con qué pena interrumpirlas, pero vamos concretando, por favor. Se me fue la idea. Sin conocer a profundidad el caso, a ver, si yo entendí, entonces, si no le hubieran cambiado las condiciones en Colpatria, ustedes hubieran podido seguir pagando. Eso fue lo que yo entendí. Sí, señora. Entonces, yo le voy a dar una recomendación. Dado que ustedes son tan organizados y que ustedes apuntan todo y saben qué tienen y qué deben, mientras ustedes entran en un litigio con el banco, que seguramente ganarán, porque conozco casos de gente que le ha pasado lo mismo y han salido adelante, coja el dinero que no le está pagando a Colpatria y páguele más rápido a Davivienda, de manera que cuando usted gane el litigio, el banco va a terminar diciéndole, deme tanto y saldamos. De manera que en ese momento en que el banco le diga eso, usted le puede decir a Davivienda, présteme tanta plata para pagarle a Colpatria. Es decir, no incluya el dinero que usted tenía disponible para Colpatria en sus gastos. Mándelo al sistema financiero igual. Así no lo mande a Colpatria, mándelo a Davivienda para que le pague más rápido a Davivienda y se haga un ahorro en intereses. De manera que cuando el litigio termine, usted pueda apalancarse con Davivienda para pagarle a Colpatria. Profe, muchísimas gracias. Entonces, hay varias preguntas, pero pues el tiempo ya es más limitado. Entonces, de igual manera, ahorita le compartimos el contacto a los padres de familia para que se puedan comunicar con usted y entonces resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias. Damos entonces el paso a los otros profes, por favor. Con mucho gusto. Muy buenas tardes para todos y todas. Les cuento que tenía en Word una cantidad de conclusiones, pero voy a simplificar un poco. ¿Qué conclusiones sacamos de esta charla tan interesante? Seamos más cuidadosos con el dinero, ¿cierto? Enfoquémonos mucho. Yo sé que en las aulas de clase tenemos estudiantes muy emprendedores que nos dicen, profe, yo tengo una huerta, tengo unas gallinitas, tengo mi caja para poder ahorrar, ¿cierto? Entonces la invitación a que nos trae esta charla maravillosa, que seamos muy organizados con el dinero. Ay, no, es que a mí me gustan estos tenis de marca Nike y vale 500.000 pesos. Entonces ya con esta situación de pandemia hemos sido muy cuidadosos y responsables con el dinero. Entonces concluyo de manera muy general y no les quiero leer entonces todas estas conclusiones que saqué aquí en Word. Entonces muchísimas gracias a todos y vamos a escuchar entonces una última intervención del profesor Davián. Hola, profe, ¿estás por ahí? Bueno, muy buenas tardes. Sé que toda la comunidad educativa, entonces nos vamos con la misma sensación y conciencia de poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy. Qué foro tan espectacular. Muchas gracias a nuestra invitada. Muchas gracias entonces a todos los profes, a toda la comunidad educativa, a los administrativos, a los estudiantes, padres de familia. Lo más importante es poner entonces en práctica cada uno de estos de lo que la invitada nos dijo. Son tips muy importantes que nos van a ayudar mucho para la educación financiera. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias. Dios me los bendiga mucho y
nos continuamos viendo hasta una próxima. Entonces, un feliz almuerzo y un feliz resto de día. Dios los bendiga mucho. Chao, chao. Hasta luego. Feliz tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, a todos pues que se vincularon a este bonito espacio para participar activamente frente a estas situaciones que nos trae todo el tema de las finanzas, esta educación financiera que es para todos. Algo muy, pero muy importante, un agradecimiento muy especial a María por permitirnos pues este espacio. Prontamente estaremos compartiendo la grabación del foro, adicionalmente las memorias como tal que nos va a compartir nuestra invitada. No siendo más, sean felices, cuídense mucho.